Muy buenos días, recicladores. Estamos en el mercadillo Antigüedades de Rentería. Hoy es 17 de diciembre, vamos a hacer una única pasada a todo el mercadillo para enseñar lo que tenemos hoy. Ya sabéis, seguirnos en la página del Reciclador del Norte, YouTube, Instagram y TikTok. Vamos con el vídeo. Bueno, vamos con el primero de los puestos. Hoy hay bastante afluencia de gente, tenemos bastantes puestos. Vamos a ir enseñando todos los puestos uno a uno. Mira, aquí tenéis colgantes. Un colgante 3 euros, 2 por 5 euros. Hay bastante bisutería. Estamos en la plaza de Juan Ignacio Gamón, Alameda de Juan Ignacio Gamón, Rentería, tercer domingo de mes, en horario de 8 a 3 del mediodía. Vamos con el siguiente puesto. Aquí tenéis uno de los puestos que siempre visitamos en Rentería y en Hondarribia, con gran variedad de juguetes, peluches. Podéis encontrar juguetes, peluches desde 1 euro a 10 euros. Tenéis libros, cómics. Vamos a enseñar también, mira, tenéis por aquí estos a 1 euro. Y tenéis bastante variedad para los coleccionistas de este tipo de cosas. Tenéis bastante artículo variado. Seguimos por aquí, vamos a enseñar esta colección de coches, que siempre este chico tiene un montón de coches, todos a 5 euros. Mirad este, qué bonito, 5 euros. Ahora aquí este otro, también 5 euros. Para los coleccionistas de coches a escala podéis encontrar un montón de coches a escala. También tiene alguna sección de World Rally Car. Mirad este, qué bonito también. A ver, vamos a enseñar este, por ejemplo, de World Rally Car. A ver qué bonito, hay algunos que tienen las barras antivuelco dentro. Seguirnos en TikTok para comenzar con los directos en los mercadillos, por favor. Enseñamos otro diferente, por ejemplo este. Y seguimos con otro de los puestos. Mira, os vamos a enseñar uno de los puestos de libros también, donde podéis encontrar desde libros de niño, ¿vale? Por aquí tendríamos Teo, estos son libros antiguos de niño. Podéis encontrar también cómics y podéis encontrar pues libros de lectura, todo tipo de libros. Vamos a enseñar, por ejemplo, este lo tendríamos 6 euros, 7 euros, dependiendo del libro, pues vale un precio u otro. Por aquí tenemos a 5. Podéis encontrar gran variedad de libros de diferentes, suelen estar a veces catalogados por escritores o según el libro, así que podéis encontrar gran variedad de libros. Mira, aquí tenemos la Beovia y seguimos. Mira, vamos a enseñar uno de los puestos de juguetes. Este es uno de los puestos que tienen más juguetes de todo el mercadillo. La verdad que es una pasada todo lo que tiene expuesto, todo lo que vais a encontrar. Vamos a enseñar esto de aquí. Vamos por este lado mejor. Mira, podéis encontrar todo tipo de animales de plástico, dinosaurios. Podéis encontrar bastante cosas. Vamos a enseñar uno. A ver, ¿cuál enseñamos? Mira, esta oveja, por ejemplo, sería... ¡Y otro más! ¿Que vas a tirarme esto? No te preocupes, perdona. Mira que le he dicho. Perdona. Y vamos por aquí a enseñar alguno de aquí. Este es uno de los mayores coleccionistas de Playmobil. Si estáis buscando algún Playmobil en particular, os puede recomendar, os puede ayudar a encontrarlo, o igual él mismo lo tiene en su propia colección. Seguimos. Y aquí enseñamos uno de los puestos más grandes del mercadillo. Como podéis ver, tenéis bastante material de todo tipo, diferente, a diferentes precios. Aquí tenéis una sección de herramientas, por aquí tendríamos juguetes, un montón de juguetes, aquí una caja de herramientas. Como podéis ver, hay un montón de artículo variado, vamos, tenéis, aparte de tener 80 puestos, tenéis mucha variedad de productos. Mirad, por ejemplo, vamos a enseñar alguno de aquí. También podéis encontrar este tipo de cosas bastante baratas. Hay gente que sí que pide un precio igual 10 euros o alguna cosa así, pero luego hay otra gente que pide 2 euros, 3 euros.
Mira, nosotros tenemos muchos de estos en la colección, ya que coleccionamos de todos tipos de equipos de fútbol y ese tipo de cosas. También podéis encontrar Barbies, Nancys, muñecas antiguas. A la gente que le gusta hacer ropitas a muñecas, podéis encontrar muñecas por 1 euro también. Vamos por aquí. Aquí tendríamos el mismo puesto, pues como podéis ver tiene bastante artículo de todo. Aquí tenéis zapatillas que también suelen vender 5 euros, 10 euros, dependiendo la zapatilla. Seguimos. Mirad, vamos a enseñar también este puesto, que en este puesto tiene gran variedad de artículos también. Ya sabéis, seguirnos en la página del Reciclador del Norte, por favor, y TikTok, YouTube e Instagram. Que vamos a seguir viendo vídeos muy interesantes de todos los mercadillos a los que acudimos. Ayer estuvimos en Anglet, Francia. También tenemos vídeo, el cual subiremos la semana que viene. Como podéis ver, vamos a enseñar alguna piecita. Tenéis relojes, tenéis bisutería, tenéis... Aquí vamos a enseñar otro reloj. Podéis encontrar mucha variedad de cosas. Mirad, también tenéis bronce, pipas de fumar, un molinillo de café. A ver, vamos a enseñar alguna cosita de por aquí, por ejemplo, mirad. Aquí tenéis variedad de precios también. Es un poco negociar con el chico y llegar a un acuerdo. Ahora, por ejemplo, está vendiendo una moneda, la cual la está vendiendo a 3 euros. Seguimos. Vamos con otro de los puestos. Este chico trae un montón de juguetes. Tenéis juguetes de todo tipo también. Tenéis cargadores de móvil. Por aquí tenéis también alguna camiseta de fútbol original. También podéis encontrar. Hay gente que trae camisetas de fútbol originales y podéis encontrar alguna también. Seguimos por aquí. Lo que os decía, en el mismo puesto podéis encontrar zapatillas, electrónica, peluches, plata. Podéis encontrar bastantes artículos variados. Seguimos con la siguiente parada. Vamos con otra parada del mercado. Aquí podéis encontrar botellitas por 2 euros. Ahora tenéis botellas de Coca-Cola antigua o jarroncitos chiquititos, ¿vale? Que también venderían a 1 euro. Vamos a enseñar alguno de esto, típica botellita de licor, ¿vale? Que tendríais a 1 euro. Aquí pone Galbrum. No conozco esto. Aquí tendríais esto, ¿vale? Tiene diferentes marcas. Y por aquí tendríamos libros. Vamos a enseñar La ciudad de los ladrones. 250 pesetas. A ver, vamos a enseñar alguna cosita más de este puesto. Por aquí podéis encontrar libros. La variedad de los precios de los libros pues deben ser entre 1 y 10 euros más o menos. Igual hay algún libro que podéis encontrar que valga más dinero, pero más o menos estamos en esos precios. Podéis encontrar para los coleccionistas de cajas antiguas. También nosotros teníamos varias cajas antiguas y la verdad que es un producto que se vende muy bien. Para los coleccionistas de cajas, hay mucha gente que colecciona cajas antiguas, así que es un buen producto de venta. Seguimos, recicladores. Seguimos, recicladores. Ya sabéis, estamos en Rentería, tercer domingo de mes, en horario de 8 a 3. Plaza de Juan Ignacio Gamón, Alameda de Juan Ignacio Gamón, todos los terceros domingos de mes. Primer y segundo domingo de mes estamos en Hondarribia, en el puerto deportivo Hondarribia. Seguimos, vamos a enseñar cositas de este puesto. Mira, por aquí tenéis algún reloj. Aquí tenéis juegos también de la Play, que podéis encontrar bastantes juegos y los venden baratos. Este es del 2012, pero bueno, igual te piden 5 euros o no suelen pedir mucho dinero por ellos. Y como podéis ver, aquí tenemos una tirada bastante grande de cosas, de artículo diferente. Lo que os decía, para los coleccionistas de muñecas, Nancy, todo ese tipo de cosas, podéis encontrar bastantes cosas diferentes. Vale, vamos a enseñar alguna cosita de por aquí, a ver. Mirad, por ejemplo, este es como articulado. Está un poco descojonado, pero es bonito. Seguimos. Seguimos, vamos a ir viendo los últimos puestos del mercadillo. Hoy solo vamos a hacer una pasada al mercadillo, ya que es bastante tarde. Tenemos bastante afluencia de gente y nosotros también, como estamos vendiendo, necesito atender el puesto. Ya sabéis, recicladores, seguirnos, YouTube, Instagram y TikTok. Cuando lleguemos a 400 seguidores en TikTok comenzaremos todo el día el directo en el mercadillo. Seguimos por aquí, ya podéis ver, mirar esta cachimba, por ejemplo.
Lo que os digo, por ejemplo, esta cachimba, pues igual os pueden pedir en el mercadillo 10 euros, 20 euros, cuando vale 50, 60 nueva. Así que y lo único que faltaría cambiarle la boca. Seguimos, recicladores, vamos a enseñar los últimos puestos del mercadillo y nos despedimos. Aquí vamos con otro puesto, donde podéis encontrar móviles, electrónica, relojes y por aquí producto variado. Estos precios suelen rondar entre 1 y 10 euros también. Y vamos por aquí, vamos a enseñar una vista panorámica de cómo tenemos hoy el mercadillo. Podéis ver que tenemos bastante gente, mirad qué bonito el kiosco que tenemos aquí hoy en Rentería, bueno, que está siempre, perdón. Y seguimos. Ya podéis ver que tenemos mucha afluencia de gente comprando, gente mayor, gente pequeña. Tenéis también televisiones, que también pues podéis conseguir una televisión de estas pulgadas por 30, 40, 50 euros más o menos. La verdad que en los mercadillos hay buenos precios, sobre todo Rentería y Hondarribia está muy bien. Angleterra, como es Francia, los productos están algo más caros. Seguimos. Vamos por aquí un poquito para que veáis cómo está el mercadillo hoy. La verdad que tenemos bastante gente. Por aquí podéis encontrar también monedas. Para la gente que busque monedas, coleccionistas de monedas, perdón, que hay bastante gente que colecciona monedas. Así que podéis encontrar bastante. Seguimos. Vamos a enseñar también este puesto. Como os digo, podéis encontrar precios bastante buenos, 5 euros. Por aquí también tendríamos más cositas de 5 euros. Gafas. Por ejemplo, pues algunas gafas de estas 4 euros. Unas gafas polarizadas que os pueden costar bastante más dinero, pues está muy bien de precio. Y vamos con el último puesto, recicladores. Bueno, y nos despedimos del mercadillo con nuestra parada el día 17 de diciembre en el mercadillo de Rentería. Hoy tenemos nuestras velas de 2 euros. Por aquí tendríamos nuestra sección de papelería, que tenéis desde 3 euros, 2 euros. Por aquí cuadernos a 2 y 3 euros. Y nuestra sección de marcos, como siempre, tenemos marcos 3 euros, 2 euros. Tenéis de todos los tamaños y colores. Aquí tendríamos otros. Los marcos que tenemos súper bonitos. Aquí tendríamos estos también para la cocina, para decorar la cocina, 5 euros. Por aquí más marcos y seguimos por aquí con nuestra colección de coches de 2 a 10 euros. Los marcadores que hacemos nosotros, este lo tenemos hoy en 50 euros. Y nuestra sección de vaciados, tenemos esta máquina, 5 euros. 2 euros. Y por aquí tendríamos esta caja de herramientas que la estamos vendiendo en 30 euros hoy. Bridas, 1 o 2 euros. Vasos, 1 y 3 euros. Y nuestra sección de cocina, como siempre, que tenemos todo a 1 euro. Todos los artículos de cocina a 1 euro. Y por aquí tendríamos más cositas, más artículos de cocina, más velas, artículos de todo 1 euro. Y nuestras luces, que también es un artículo muy vendido, ¿vale? Las luces a 2 euros para poner en cualquier sitio al lado de la cama, en el pasillo, para llevar a la mano, lo que usted quiera. Y nuestra sección de mascotas también es una parte que se vende bastante bien. Ya habíamos traído bastante y se ha vendido bastante. Así que ya sabéis, recicladores, seguidnos en la página del Reciclador del Norte, YouTube, Instagram y TikTok. Cuando lleguemos a 400 seguidores en TikTok comenzaremos con los directos en el mercadillo. Dejar un like y suscribiros. Un saludo, recicladores.